os presento a la primera de ellas, que creo que en muchos casos no necesita presentación, pero también es para mí un gran placer presentarla. Bueno, Sueli y yo, más o menos, no sé, podríamos describirnos, somos como los dos polos de una pila, es decir, cuando ella está en Brasil, yo estoy en otro lado, pero ella siempre ha pasado por donde yo voy y de alguna manera está siempre como precocinando el caldo de cultivo al sitio al que yo llego, ¿no? Entonces, si tengo suerte, suficiente suerte, cuando llego alguien me dice, acaba de estar Sueli, y yo sé que esa es la condición de posibilidad para que todo vaya bien, ¿no? Así que, bueno, esta vez ya dije, no, esto no puede ser, esta vez Sueli nos vamos a encontrar aquí y vamos a tener la suerte de poder hacer este seminario y este encuentro juntos. Bueno, sabéis que Sueli Rolnik es psicoanalista de formación, es también crítica, es curadora y es profesora titular, aunque esto no parezca obvio, porque esto que voy a decir parece realmente una contradicción en términos, pero es real, para que se sepa que también hay disidencia dentro de las instituciones. Es profesora titular en el posgrado de Psicología Clínica de la Universidad Pontificia Católica de Sao Paulo, de Brasil, pero donde ha fundado, creo, uno de los espacios de acción crítica y también creo que de pensamiento y de acción psicoanalítica más importante del mundo, sin duda, que es un núcleo de estudios de la subjetividad. No exagerar, sí, sin exagerar. Sin exagerar. Sí, bueno, del mundo, quiero decir, que tampoco es para tanto, es decir, tampoco estoy diciendo de la galaxia, o sea, quiero decir, una cosa como que entre nosotros, ¿no? Sí, así, es intergaláctico. Sí, bueno, intergaláctico también puede ser, ¿no? Y ahora está formando junto con otro grupo de activistas y de críticos brasileños un espacio que en parte se asemeja al programa de estudios independientes que hemos formado aquí en el MACBA, que está organizando en Sao Paulo y que creo va a ser también un foco de rebelión crítica e intelectual importante. Como sabéis, Sueli estuvo exiliada en Francia durante un tiempo y ese exilio fue también productivo porque le permitió trabajar con Deleuze y Guattari y a partir de ahí ya construyó una relación, creo que una de las relaciones más interesantes de las que se han establecido con Guattari, que le ha llevado también a modificar su propia práctica psicoanalítica. Es autora de numerosos libros, yo os he traído algunos que tenéis muy accesiblemente. Es autora de Micropolítica, Cartografías del Deseo, junto con Félix Guattari. Lo encontráis en Traficantes de Sueños, también descargable gratuitamente, lo digo por si acaso. Y también encontráis dos cuadernillos tiene muchas más obras que estas, pero os digo las más fácilmente accesibles. Encontráis dos cuadernillos del MACBA que podéis descargaros por internet, El arte cura y Desvío hacia Eso lo... no conocía. Este lo escribiste tú, después, Sueli. sí. Estas cosas pasan. El inconsciente de Sueli también debe tener algunos recodos, ¿no?, desconocidos. Desvío hacia lo innombrable, los dos los encontráis disponibles en la página web del MACBA. Y tengo que decir que Sueli es en la cultura psicoanalítica, pero también en el dominio del feminismo y de la acción política, una tecnochamana, creo, de alto nivel. Y esa es, entre otras de las razones, uno de los motivos por los que yo he querido que ella fuera la que hoy hablara primero aquí, casi como en un gesto iniciático de brujería, de magia blanca o de brujería descolonial. Y nos va a hablar de micropolíticas del pensamiento, sugerencias a quien intentan burlar al inconsciente colonial. Y os dejo con Sueli. Gracias. Muchas gracias. Me bajo a escucharte ahí. Bueno, agradezco essas palavras incríveis. Agradeço ao MACBA, especialmente a Beatriz, porque é verdade que com Beatriz estamos sempre produzindo coisas, mas nunca nos encontramos, não? Pero sempre uma sintonia muito forte. E agradeço, não assim formalmente, por estar acá, participar do seminário, não sei o que, no sentido formal, pero de verdade agradeço por a oportunidade de estar acá entre amigos, algunos pocos que conozco, otros que no conozco, pero que son mis amigos, porque desean descolonizar el museo, y por eso están acá, ¿no? Porque desean descolonizar el arte, y porque piensan que el arte es una herramienta para descolonizar el mundo, que es eso lo que importa de verdad, ¿no? Yo decidí venir, porque actualmente está difícil para mí viajar,
por montones de cuestiones, pero yo decidí venir porque necesito mucho estar entre amigos que desean descolonizar el mundo, ¿no? Mucho, lo necesito. Entonces, para mí, necesidad aquí y venida. Si Beatriz me ha llamado, como ella dice, es para hablar del lado invisible e indecible de la colonización, pero es invisible e indecible, pero no menos real, quizá es el real mismo, ¿no? La idea de que la presencia activa de este lado invisible e indecible de la colonización, que hay una presencia activa de eso en la producción de la subjetividad, del deseo y del pensamiento en las sociedades occidentales y occidentalizadas por la colonización, y hoy se podría decir casi que en el mundo, porque con el neoliberalismo y los estados apoyando el capital financiero, esta situación es prácticamente mundial. Entonces, me invita para hablar de la presencia activa de la colonización en nosotros mismos, ya que es en la subjetividad, el deseo, el pensamiento en las sociedades occidentales y occidentalizadas que somos nosotros. Más bien, ella me ha pedido que hable de lo que llamo de inconsciente colonial, que es un concepto que se encuentra en pleno trabajo de afinación y que probablemente desembocará en un libro, porque lo necesito, pero nunca uno puede garantizar, ¿no?, que el libro estará ahí. Y si le parece importante hablarnos de eso, ciertamente por sentir la exigencia voy a hablar un portugués un poco portuñol, pero, porque llegué hoy, pero mañana ya hablaría castellano bien. Si le parece importante hablarnos de eso, ciertamente por sentir la exigencia de inventar dispositivos que logren desprogramar el inconsciente colonial. Así que acá no estamos reunidos para especulaciones estériles, ¿no?, o para explicaciones, para explicarnos nada, sino que para intentarnos implicarnos más radicalmente en eso, porque es una cuestión fundamental, quizá de vida o muerte, ¿no?, hoy día, desprogramarlo. Entonces, ese es el título, muy bien. Sugerencias a quienes buscan desprogramar el inconsciente colonial. Bueno, voy a empezar con una cita de William Blake, no porque me guste especialmente William Blake, porque es mi fundamento teórico o mi referencia bibliográfica, sino porque el pintor y poeta inglés ha inventado con su trabajo dispositivos de ese tipo de desprogramación del inconsciente colonial en pleno siglo XVIII, el siglo del racionalismo ilustrado en la visión del mundo, que ha sido una de las actualizaciones del inconsciente colonial de mayor impacto en la conducción del pensamiento y cuyos efectos perduran hasta los días actuales, sobre todo en este ámbito de gente metida con la producción intelectual, ¿no? El racionalismo ilustrado está ahí con un poder tremendo en nuestro pensamiento todavía. Y la frase, yo junté dos frases distintas de The Marriage of Heaven and Hell, ¿no?, que son frases que están en momentos distintos del poema, pero me gustó juntarlas. Aquel que desea pero no actúa, engendra peste. Espera veneno del agua estancada. Y ahí ya veremos juntos por qué esas frases me parecen tan significativas. Bueno. No. Yo voy a hablar principalmente de las micropolíticas de producción del pensamiento, entender cómo actúa el inconsciente colonial en la producción del pensamiento. Y para hacerlo voy directo al punto. Claro que son muchas las micropolíticas posibles de producción del pensamiento, según los contextos, los momentos históricos, las culturas, etc. Pero me interesa acá, de manera casi imbecilmente didáctica, poner la atención en dos extremos de micropolíticas de producción del pensamiento. Y para hacerlo me voy a basear en Lygia Clark. Los que me conocen saben que estoy obsesionado con esta señora hace tiempo, entonces pido disculpas, sí, de nuevo Lygia, pero les aseguro que ahora, y como siempre, no será en vano. Y también es la última vez porque no lo aguento más. Pero me sirvió acá para desarrollar lo que tengo que desarrollar, ¿no?
Bueno, y si elegí trabajar con ella, es que voy a trabajar con un solo trabajo de Lígia, que es ese, Caminando, ya hablaré de él. Lo elegí porque Lígia es, entre las artistas que conozco, brasileñas o no brasileñas, alguien que ha luchado mucho para desprogramar el inconsciente colonial en su práctica artística, en un momento donde eso era acompañado, pero en su radicalidad no tan acompañado, y ha tenido mucha competencia y mucho coraje para hacerlo. Toda su vida hasta el final, mismo si nadie entendía, mismo si se quedó sola, haciendo, experimentando, pesquisando, hasta el final de su vida, y es muy radical lo que ha logrado dejar. Entonces, por eso me interesa ahí, porque tiene ahí un dispositivo que nos puede facilitar mucho para pensar essa questão do inconsciente colonial. Então, esta obra, Caminando, é um trabalho de 1963. O origen de isso, alguém acá jamás escuchou falar de Lígia Clark? Levanta a mão, porque não vou falar de Lígia, mas só para poucos. Não é que ter vergonha, porque não é obrigatório saber quem é Lígia Clark. É só para que eu saiba se é uma coisa totalmente desconhecida acá. Pero não importa, ela começou muito tardiamente a fazer arte, tardiamente, em relação ao que se começa normalmente, com 27 anos, e fazia pesquisas em pintura, objetos, isso em los anos 50. E muito rapidamente se tornou uma grande estrela da arte internacional, muito temprano. E quando estava buscando, estava fazendo um estudo para lo que vino a ser después este trabajo, que se llama El Antes es el Después, porque ella lo hizo después de ese nombre, cuando estaba haciendo un estudio en papel, así como esa banda acá, para la forma de este objeto, el antes es el después, ella trabajó con una banda de Möbius. Ustedes saben, una banda de Möbius, ¿no? Es una superficie que cuando uno pega una extremidad al avesso de la otra extremidad, eso forma una sola superficie como esa, una superficie que no tiene derecho a avesso, antes, después, encima y abajo, porque si ustedes pasan el dedo en la superficie, lo que es afuera, después es adentro, lo que es adentro es afuera, lo que es arriba es abajo. Entonces, ese tipo de superficie que es una lógica de superficie topológica. Ella estaba trabajando con esta superficie así nomás para buscar esta forma, y estaba cortando con una tijera, como vemos acá, esta superficie en el sentido longitudinal, y ahí se da cuenta. Y ahí se da cuenta que una experiencia muy fuerte se pasa mientras está cortando la banda esta, que es una experiencia de una otra manera de ver y de sentir el tiempo. ¿Y por qué? Porque cuando está cortando la superficie, el propio acto de cortar con la tijera esta superficie, del acto surge una otra forma de la banda, como vemos acá. Va cortando y la banda va cambiando de forma. Es decir, que del tiempo del acto surge el espacio. No es que hay un espacio y yo hago algo adentro de ese espacio y hago un movimiento de antes hasta el después con mi acto. Es que mi propio acto es tiempo y produce un cambio del espacio. Entonces, eso abre una otra manera de ver y de sentir el tiempo. Lígia se da cuenta que la obra, propriamente dicha, lo que ella buscaba producir con esta obra es esa experiencia, y no el objeto que resulta de este corte. Es decir, que la obra está en el acto mismo, y que el acto de creación es tiempo, es una otra manera de concebir el tiempo, y es un tiempo de donde resulta la forma, el espacio, que no le precede. Bueno, entonces cuando ella se da cuenta de eso, dice, bueno, eso es la obra de arte, no el objeto que resultaría de esta acción. Entonces decide que eso es una propuesta artística que así la va a proponer. Después hace ese objeto que les mostré, ¿no?
pero lo hace y no hace más objeto ninguno. Durante 3 años queda en una crisis total y nunca más vuelve a hacer objetos o pintura, escultura y objetos y pasa a hacer propuestas de ese tipo y voy a hablar de eso. Bueno, entonces, ¿en qué consiste esa propuesta? Que ella dé el nombre de Caminando. La propuesta es muy simple. Ella da a la persona que se quiere aventurar en esta experiencia, ella da una cinta de papel, una tijera y cola para pegar, ¿no? Y una lista de instrucciones de cómo preparar y hacer su Caminando. Primera instrucción: tuerza la banda y pegue el lado derecho de uno de los extremos de la cinta con el reverso del otro extremo. Elija un punto cualquiera de la superficie e empiece a cortarla a partir de ahí en el sentido longitudinal. 3. La única advertencia: cada vez que se reencuentre con un lugar que eligió anteriormente para hacer su corte, evite incidir sobre el mismo punto para seguir cortando. La única cosa, jamás cortar en el mismo punto. Y la última: siga recortando longitudinalmente hasta que se agote la superficie y no haya más espacio donde perforar para realizar un nuevo corte. Bueno, eso es. Entonces, quien se disponía a vivir esa experiencia hacía eso. Y no hay obra, porque o la persona descubría esa experiencia de otra manera de ver y de sentir el tiempo y el espacio, si no, no hay obra. Claro que el sistema del arte, los museos de arte contemporánea pueden transformar eso en un fetiche increíble, muy erótico, ¿no? Como objeto de arte, pero ahí la propuesta no está en esos 3 objetos, ni en la banda que uno va a pegar, sino en la experiencia misma. Bueno, y a partir de ahí siempre Lígia ha inventado propuestas artísticas que eran muy difíciles de ser reducidas a una fetichización del objeto y muy difícil de ser anulada la experiencia artística para que essas propuestas se realizaran. Lo que no impide, como yo dije, que se museifique esses 3 objetos o que se museifique esta foto, por ejemplo. La familia pide 40.000 euros para mostrarla en exposiciones. Todo es posible, ¿no? Pero ahí hay como estrategias muy interesantes para evitarlo. Bueno, un momentito. Bueno, entonces ahora voy a empezar voy a mostrar muy rápidamente qué se pasa cuando uno corta en el mismo punto, cuando da la vuelta, y qué se pasa cuando elige un otro punto para seguir cortando. Eso voy a mostrar muy rápidamente porque después me interesa basearme en eso para ahí sí pensar distintas políticas de producción del pensamiento. Pero necesito de estas imágenes muy concretas para que eso se haga transmisible, comunicable, conversable. Entonces, distintas consecuencias de tu acto según el tipo de recorte que eliges en tu Caminando. Diversificar o reproducir el mismo punto. Las consecuencias. Bueno, entonces voy a mostrar qué se pasa con la banda cuando uno corta primero, decidiendo diversificar, no repetir el mismo punto en tu corte. Bueno, siguiendo las instrucciones de Lígia. Entonces, muy bien, voy acortando, acá ya estoy evitando el primer punto en mi vuelta, sigo, y resulta esta multiplicación de formas. ¿Ok? Muy bien, ¿puedo seguir? Pues es simple, ¿no? Bueno, ¿qué se pasa si decido ignorar las instrucciones de Lígia y repetir el mismo punto? Voy, encuentro el mismo punto y repito, así como hacemos en la vida, ¿no? Todos los días. Repito, mira qué pobreza. Eso es lo que resulta de mi acto. La anterior era esto, ¿no? Que vimos.
una profusión, una multiplicación de forma, y acá esta miserable repetición de la misma cosa que solo se hace más ancha, hasta que no hay más, ¿no? Y ahí acaba la vida. Bueno, entonces ahora vamos a lo que interesa, porque a partir de acá que quiero proponer cosas que me interesan muchísimo, que contesten, que piensen juntos, que avancemos, que no sé qué, porque eso es hasta donde yo voy en este momento. Entonces, yo decidí venir porque realmente necesitaba esa conversa. Quiero escuchar mucho, no solo acerca de lo que voy a proponer, sino todo lo que va a ser dicho de acá hasta el sábado, hasta el final en esta gran performance. Quiero escuchar todo. Bueno, entonces, vamos a pensar que un mundo, o cada mundo, es una banda de Möbius. Les pido que hagan un ejercicio de imaginación conmigo y que transponamos o transpongamos? Transportamos, tá bom? Esta lo que acabo de escrever solo com a cinta de Möbius, pensando que a cinta, essa superfície topológica de Möbius, é a superfície de um mundo, porque cada um de nós vive em vários mundos, ¿no? Un mundo, cada mundo es una banda de Möbius, una superficie topológica relacional. Eso está un poco así de grande la palabra, pero ya se verá muy clara lo que quiero decir. Superficie topológica relacional, hecha de cuerpos de todo tipo en conexiones variables y variadas y variables. Entonces vamos a pensar que el mundo es una superficie, cada mundo es una superficie topológica, y es relacional porque la forma de esa superficie, la superficie es hecha de cuerpos de todo el tipo, no solo cuerpos humanos, ¿no? Cuerpos de todo el tipo, eso es un cuerpo, el MACB es un cuerpo, ¿no? El gobierno de España en este momento es un cuerpo, las manifestaciones en Estados Unidos por el juez que no punió el policial es otro cuerpo. Son cuerpos de todo tipo en conexiones variadas y variables, ¿no? Cada uno de nosotros, con esos pequeños ejemplos que yo dé, está conectado de distintas maneras con esos distintos cuerpos. Y que esta cita, porque la cita tiene dos fases que son indisociables, ¿no? Que las dos fases, las dos caras serían una fase de la cita, de la banda, es forma, las formas del mundo, y a la otra fase son las fuerzas del mundo. Porque estamos más habituados a pensar forma y contenido. Y yo acá estoy proponiendo que, por ejemplo, esto aquí es un mundo, ¿no? Que es una multiplicidad de cuerpos en distintas conexiones, no solo los cuerpos que están acá, pero todos los cuerpos que atravesan ese espacio, de hoy, de Barcelona, del MACBA, de etcétera, 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 ¿no? Y si yo miro así con mi percepción, yo veo acá personas con cierto tipo de peinado, con cierto tipo de ropa. Sé que estoy en el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, sé más o menos qué significado tiene ese museo en el conjunto de museos. Sé que hay esa internacional, la que yo adoro y que se hace parte, entonces estoy en familia de la internacional, la que son los que hacen esfuerzo para que el Museo de Arte Contemporáneo no sea ese dispositivo de gentrificación de los centros históricos de la ciudad para la introducción del capital financiero en el mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo veo esta forma, la asocio con todas las representaciones que tengo, porque las formas que yo percibo ya están estructuradas según mi repertorio cultural, y atribuyo sentido y así me ubico, yo sé dónde estoy. Muy bien. Pero eso es una dimensión de lo que puedo captar y conocer de esta situación donde me encuentro acá, ¿no? Que sería eso que está arriba, ¿no? Yo dibujé, representé esta dimensión de las formas que ya está toda estriada según un repertorio cultural acá arriba, y utilizamos esa figura genérica de hombre que se usa. Es una figura genérica que sirve para cualquier cosa, para pensar esta dimensión de las formas, ¿no? Entonces, la experiencia de las formas de un mundo que es moldeada por las representaciones asociadas a las formas en la cartografía cultural vigente. Eso que acabo de decir, ¿no? Yo veo una Galindo, yo pienso en Bolivia, pienso en Evo,
penso índio com não tanta coragem, problemas de inconsciente colonial, mulher louca, corajosa, em Bolívia, uma das poucas que então se põe nos meios, tem coragem de contestar isso, mas ao mesmo tempo sabe que é importante. Todo isso vem quando eu vejo a cara de uma Maria Galindo, por exemplo, acá em minha frente. Então, essa experiência da forma de Galindo acá, por exemplo, eu utilizo minha percepção, pero y lo asocio con las representaciones que ya tengo asociadas a esta forma acá, que veo acá. Entonces, la percepción es lo que llamamos experiencia sensible. Y también utilizo mi afección, o mis sentimientos, o mis emociones psicológicas, para também ubicar-me emocionalmente acá, e como meu ego se sente acá, que também está totalmente estruturado bajo um marco cultural. Bueno, e isso é minha experiência de sujeito. Nosotros, blancos, cara pálidas, ocidentais e ocidentalizados, estamos, não por acaso, acostumbrados a confundir subjetividade e sujeto. Pero el sujeto es una pequeña parte de la subjetividad y una parte más bien no muy interesante porque es como la burócrata, digamos así, de las reglas culturales donde uno está. Es importante, claro, que una empresa no puede funcionar sin alguien que maneja todas las reglas, no sé, departamento jurídico, burocrático, no sé qué. Pero es un departamento importante de la subjetividad, pero no es el más importante. Quizá en todo caso no se puede reducir a eso la subjetividad. Y ya veremos que ese ya es un problema del inconsciente colonial, esta reducción. Bueno, entonces, de esta parte, mi capacidad de conocer al mundo vía las formas del mundo, asociado a mi repertorio cultural, a través de mi percepción y mis sentimientos, que es mi experiencia como sujeto, es entonces una experiencia sensible, subjetiva, cultural, de un mundo en su forma actual. Y es lo que me es el familiar. Es lo que es familiar para mí. Muy bien, eso está claro. Y si algo no está, o si estoy muy rápida, pido que me interrumpa. Es que no quiero tomar mucho tiempo porque hay otras personas que van a hablar y yo tengo una tendencia a hablar demasiado, así que quiero ir rápido. Pero si algo no está pasando, quiero que me interrumpa porque quiero realmente intercambiar ahí, ver cómo avanzamos con esas historias acá, ¿ok? ¿Hasta acá está bien? Bueno, como ese es familiar, eso es más fácil. Ahora vamos para lo que es difícil para nosotros, caras pálidas, y que esos que quieren descolonizar el museo lo desean tanto, tanto, tanto. Cuando yo vine, pegué un taxi de mi hotel acá, porque quería llegar rápido, estaba atrasado. Y el señor preguntó, ¿sobre qué es su conferencia, señora? Yo dije, es que no hay resistencia hoy si uno no activa el alma. ¿Qué le parece? Que la resistencia hoy depende de activarmos el alma que está desactivada. Eu disse que era sobre isso. Então, vamos para esto que está desactivado agora, não? Eu representei as forças assim, como no oceano, que não tem assim formas discriminadas, é como um oceano marcado por vectores de forças em movimentos acá. Então, a experiência das forças, vimos agora a experiência das formas, de um mundo que seria uma face da banda de Möbius. Agora veremos a cara das forças, porque o mundo está formatado assim, mas é vida formatada assim. E vida é um conjunto de forças em relação em movimento, não? E a vida está formatada, como dizíamos a primeira vez, pero está aí agindo ao mesmo tempo que há esta formatação da vida em um certo marco cultural, ao mesmo tempo há uma agitação vital que desestabiliza este marco cultural. E aí vamos ver como. Então, experiência das forças de um mundo generada por los efectos de las fuerzas en el cuerpo vibrátil relacional. ¿Qué quiero decir con eso? Que al mismo tiempo que mi cuerpo tiene la percepción, por ejemplo, visual o auditiva, con la cual yo capto la imagen
auditivas y visuales, por ejemplo, y las asocio con las representaciones de que dispongo en mi lengua y mi cultura. Al mismo tiempo, mi ojo y mi oído, pero no solo, estoy tomando los dos ejemplos, son también afectados por el mundo en cuanto viviente. No solo yo percibo una forma, sino que hay efecto de las fuerzas del mundo en mi ojo. Y ese efecto de la fuerza del mundo en mi ojo produce una otra manera de sentir y una otra manera de ver, pero que no es decible, que no es visible, que no está en palabra, que no está formatada en nada, pero abre una experiencia distinta de la experiencia que tengo formatada por un cierto repertorio cultural. Abre una otra manera de ver y de sentir, que yo voy a llamar acá emoción vital, para distinguirla de emoción psicológica. La emoción psicológica son los sentimientos. Eso tiene a ver con el yo. Y el yo, pobrecito, él es importante, pero es muy tonto, porque la única cosa que yo sabe evaluar del mundo es me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere. Así que es un poco pobre. Eso es emoción psicológica, me quiere, no me quiere. Acá no, es emoción vital, es decir, qué tipo de efecto vivo el mundo está produciendo en mi cuerpo vivo. Por ejemplo, tuvimos elecciones en Brasil, y los medios han sido extremadamente violentos, de destrucción de la imagen de la candidata Dilma Rousseff, del Partido de los Trabajadores. Ha habido mucho conservadurismo en los medios, en las calles, contra el Partido de los Trabajadores y también contra los pobres, con grandes... Sí, porque Brasil no es Europa. Ahí no se tiene ni siquiera la Revolución Francesa, así que uno no tiene vergüenza de decir que odia a pobre, que así. Es normal decirlo, no tiene vergüenza. Entonces era una cosa tan violenta que yo me enfermé. Pero eso no era una emoción psicológica, no era que me quiere, no me quiere. El ambiente produjo un efecto de despotencialización que me enfermó. Entonces, es un ejemplo, pero es un ejemplo más bien tonto, porque no es que enferma, es que produce algo que tú estás experimentando, que abre una cosa que no estabas percibiendo y que no está en lo que tú ya sabías. Y que no está en palabras todavía, pero está ahí, ¿no? Entonces, esos son los efectos del mundo como campo de fuerzas en mi cuerpo. En ese sentido, estos efectos hacen que el mundo está en mi cuerpo. No es que yo soy un sujetito con mi aguito y como soy de izquierda, yo sé que la sociedad tiene influencia en mi subjetividad. No es eso que estoy diciendo. Estoy diciendo que el mundo como vivo es una presencia viva en mi cuerpo. No es una metáfora, es real. Es una presencia viva en mi cuerpo, es un tipo de experiencia que está en mi cuerpo y que hace parte de mi experiencia subjetiva, pero que no es la experiencia del ego y del sujeto. Es una experiencia de una fuera del sujeto. Es una experiencia, como se puede decir, que no es personal, es extrapersonal, pero es una experiencia subjetiva que está acá en mi cuerpo. Los efectos del mundo están acá en mi cuerpo, produciendo una experiencia de ver y de sentir que entra en fricción con la manera como lo veo las cosas y está ahí, ¿no? Y entonces, si las formas yo veo vía la percepción y la afección o el sentimiento, las fuerzas yo veo. Yo voy a poner esta palabra percepto, que es una palabra que Deleuze y Guattari proponen, pero las palabras no importan, importa lo que quiero decir. A mí no me gusta mucho ni percepto ni afecto porque queda una cosa un poco rara, así. Yo prefiero palabras que nos traigan más cerca de la experiencia. Entonces, si salimos de acá con una palabra mejor para eso, les agradezco. Pero por ahora, percepto sería una nueva manera de ver, afecto una nueva manera de sentir o emoción vital. Experiencia de una subjetividad fuera del sujeto o extrapersonal, pero es subjetivo. Entonces, allá yo decía que es la experiencia sensible, ¿no? La percepción sensible, subjetiva, es decir, psicológica, cultural de un mundo en su forma actual, que forma lo que me es familiar. Acá, de las fuerzas, es una experiencia estética, porque esta otra manera de sentir y de sentir y de ver es lo que llamo experiencia estética. Para mí, la experiencia estética es esa experiencia
de las fuerzas del mundo en mi cuerpo, que puede ser la experiencia de las fuerzas de una obra de arte en mi cuerpo, ¿no? Essa é a experiência estética. Então, a experiência estética asubjetiva de um mundo em estado virtual. E não o mundo em seu estado atual, em suas formas atuais, sino um mundo que já está aí, é real, mas em estado virtual, e que produz uma experiência de estranhamento. Então, eu, ao mesmo tempo, funciono decifrando as formas com todo o que é familiar, e ao mesmo tempo, que eu queira ou não, que eu sepa ou não, estou ao mesmo tempo sendo afetada por las fuerzas del mundo, abrindo uma outra experiência de ver e sentir, que produz um estranhamento. Então, estou todo o tempo entre o estranho e o familiar. E se pensamos que o mundo é essa superfície, não? Esta banda de Möbius aqui, como lhes mostrei, que uma cara seria a força e outra cara seria a forma, e que nessa superfície topológica não é possível dissociar. Por exemplo, se eu estou cortando a cinta, eu estou cortando os dois lados necessariamente. Eu não posso, por exemplo, cortar de Galindo sua forma Galindo com seus olhos de louca, assim, tudo isso, forma Galindo, la corto, separo de vida Galindo. Impossível. Então, quando hago el corte, vamos a ver ahora los cortes, estoy al mismo tiempo, cuando estoy viviendo las cosas, estoy viviendo al mismo tiempo forma y fuerza. Bueno, entonces, les pido que presten especial atención a las fuerzas, a la descifración de las fuerzas y al extraño, porque es eso, ya veremos que está, pero veremos esto con calma, que está bajo anestesia, en la subjetividad que funciona según el inconsciente colonial. Es decir, nosotros, cuando Beatriz habla de tecno-xamânico, não sei essas palavras todas que ela inventa, que eu adoro, ou quando a outra se interessa lá por não sei o que de los indígenas, e quando todos os seres que vêm na casa estão acá por alguma razão tem a ver com isso, justamente tem a ver com o xamânico no sentido que em estas outras culturas já la descifración de las fuerzas está presente, lo que no tiene nada a ver ni con religión ni con esoterismo, ¿no? Es el real más real. Bueno, pero no quiero adelantarme, quiero ahora pensar esos dos extremos de producción de pensamiento para poder cerrar y para con eso podermos después seguir discutiendo junto con lo que los demás van a presentar. Entonces, muy bien, nosotros estamos todo el tiempo en el extraño familiar. Y entre el extraño y el familiar no hay una relación dialéctica. Porque acá, en las formas determinan relaciones de clase. Beatriz habló de clase, identidad, raza, género, tal. Acá, em las formas de la cultura ocidental moderna, acá sim, esse marco cultural se organiza em identidades de classe, de raça, de gênero, de não sei o que, de não sei o que, não sei o que. E entre essas identidades de classe, vou falar de identidade um pouquinho acá para fazer um link, que não estava no programa, mas creio que é necessário, porque tocaste, ¿no? Entonces, entre los géneros, por ejemplo, entre hetero y homo, entre hombre y mujer, o entre los negros y blancos, o entre el proletario y el patrón, las clases, hay una relación de oposición de intereses. Ahí sí, yo puedo decir que mi interés en cuanto trabajador es opuesto al interés del patrón, o del capitalista que explora mi plusvalía. Acá se puede decir en oposición. Entonces, la dinámica de esta relación es una dinámica de oposición. Y ahí se puede pensar en términos dialécticos, porque de hecho, lo que me interesa para estar bien es lo opuesto de lo que interesa. Hay una relación de negación y de oposición. Pero si pensamos en la subjetividad como al mismo tiempo descifrando formas y fuerzas, ahí la relación entre
formas y fuerzas, no es una relación de oposición. Acá no se puede hablar que hay una dialéctica entre fuerzas y formas. ¿Por qué? Porque son dos lógicas totalmente distintas. Y la relación es paradójica, no es dialéctica. Es decir, que nunca llega, no es negación y no es oposición y nunca llega a síntesis ninguna. Lo que hay es una permanente fricción entre las fuerzas y las formas, entre el extraño y el familiar. Y esta permanente fricción, más o menos así somos, con esta cara somos, ¿no? Y nosotros pensamos que somos así, ¿no? Y esta fricción produce una especie de desestabilización, porque yo puedo, por ejemplo, estar súper bien situada con todos mis componentes ahí, ideológicos, teóricos, no sé qué, una educación muy precisa, me sé comportar muy bien en mis parejas, todo muy organizadito, pero al mismo tiempo estoy viviendo esa experiencia de las fuerzas que abre otras maneras de ver y de sentir que ya no funciona con estos parámetros, ¿no? Entonces eso produce hay una tensión que produce un malestar. ¿Es un pajarito? Interesante. No, ¿sabes qué es? Que acá en España, bajo la Inquisición, hay tantas cosas que puede ser que acaban a salir un poquito abajo antes, ¿sabe? Antes, que quedó como soterrado acá. Y uno nunca sabe, quizás sale así de repente, ¿no? De pronto. Entonces, que antes era bueno acá, ¿no? Era súper interesante. No. Entonces, hay esta tensión nos pone en una especie de, ¿sabe? Como yo siempre doy ese ejemplo de Woody Allen en ese filme Desconstruindo Harry. ¿Sabe? Ese personaje que de repente está en una cosa social, así de repente no tiene más nariz, más cara, más nada, todo se borra. Así más o menos nos sentimos, que de repente está todo organizado y de repente todo pierde el sentido. Pero eso es súper interesante porque es lo más precioso ya veremos por qué, es lo más precioso de la subjetividad. ¿Por qué? Porque cuando eso se pasa, eso es el señal de alarma que algo ya está ahí pidiendo paso, y eso es lo que convoca el deseo para dar a eso que ya está ahí una forma que va a cambiar la cartografía del presente. Voy a repetir eso de otra manera. Cuando yo estoy tomada por esta tensión paradójica entre los efectos de las fuerzas, de las formas, en mi subjetividad, en mi cuerpo, yo me transformo en esa especie de punto de interrogación mayor que yo. Era para ser mayor, pero creo que no está un poco menos. Un gran punto de interrogación. Y un punto de interrogación porque algo que yo soy ya no es, y algo que ya soy todavía no sé qué es, ¿no? Entonces, ¿qué se pasa en ese momento? El deseo es convocado. El deseo es convocado ¿para qué? Para producir, tentar encontrar un nuevo equilibrio. Es una cuestión vital, ¿no? Para uno estar nuevamente al bien, al gusto. Entonces, el deseo sale a hacer conexiones para encontrar un nuevo equilibrio. Ahí, ¿qué pasa? Ahí es que entran distintas políticas del deseo, cómo va a encontrar ese nuevo equilibrio. ¿Qué va a hacer para encontrar un nuevo equilibrio? Pero de toda manera, que queramos o no, vivimos siempre esos momentos de vulnerabilidad y de fragilización por esta fricción entre los efectos de las fuerzas del real presente y las formas en las cuales nos comportamos y nos situamos. Eso está siempre ahí. Ese malestar, ese desconforto, esa cosa extraña, es muy fundamental, es de un gran valor, porque es lo que nos indica lo que hay que hacer, que nos indica que algo tiene que ser hecho para recuperar un equilibrio, pero a partir de ahí es que cambian las políticas posibles de esta acción. Bueno, entonces la incontornable... agora eu falei francês de repente. La incontornable paradoja entre forma y fuerza y los efectos, ¿no?
plantea un problema para el deseo y sus acciones pensantes. El problema es accesado vía sensación. Lo que yo estoy llamando de sensación, distinto de sentimiento o de emoción, es la sensación de esta tensión que se está pasando ahí y que me está obligando a hacer algo. Y el deseo es lo que hace las conexiones, que va a hacer conexiones o desconexiones, para que algo se pase con eso que ya está ahí pidiendo paso. Muy bien. Ustedes vieron que en la banda es al mismo tiempo forma y fuerza, porque las dos caras son indisociables, ¿no? Muy bien, entonces estoy ahí, punto de interrogación, muy bien. Entonces ahora, para terminar, es que voy a comparar dos tipos de micropolíticas del pensamiento. ¿Por qué estoy llamando de micropolítica y no política? No es porque estoy hablando de una persona y no de un montón de gente. Es que lo que llamo de macropolítica es la política de estas relaciones de conflicto en el marco de un determinado sistema cultural. Conflictos de clase, de raza, de . Pero lo que es micropolítica, y acá entra para mí la cosa que quiero de hecho compartir y de hecho avanzar. Micropolítica es la política del deseo face a esta paradoja incontornable entre fuerza y forma. Entonces, es la política de cómo se actúa face a desestabilización de una forma de realidad y de un cierto tipo de sentido, cómo se actúa y qué se produce a partir de ahí. Entonces, si macropolíticas son las relaciones de oposición y de conflicto de clase, de raza, micropolítica es la política de esta acción face o la política de la relación con esta paradoja que nos constituye. Pero va a quedar más claro agora. E eu disse micropolíticas del pensamento porque eu vou considerar acá que a ação del deseo é uma ação pensante, que pensamento é isso. Pensamento não é fazer tese de doutorado ou criar um discurso teórico. Pensar é sinônimo de agir. Em toda ação há pensamento. O que vamos a ver acá é distintas políticas de produção do pensamento. Por isso eu puse pensamento, ação, não? Claro, na obra de arte é pensamento. Não é que uma obra de arte é uma coisa que uno hace e depois tem um crítico que se pensa e vem pensar sobre a obra. A obra é uma forma de pensamento. Bueno, então, e outra coisa, só podemos falar em identidade quando a subjetividade está reduzida ao sujeito. Aí sim, no marco cultural, eu posso dizer, eu tenho uma identidade de mulher judia, brasileira, branca, não sei mais o que, tá? Pero, se eu penso na subjetividade como esse campo instável, em processo todo o tempo, em processo de transformação, que resulta de esta paradoja entre forma y fuerza, entre lo que me constituye como sujeto y las fuerzas afuera del sujeto que me obliga a un trabajo y a una transformación, entonces ahí no puedo hablar en identidad, porque, por supuesto, la identidad es un concepto blanquísimo, porque está totalmente vinculado solo a las formas, a la percepción, al lenguaje, en esta sociedad, además, en esta cultura, ¿no? Y ya veremos que el problema en nuestra cultura moderna, occidental y occidentalizada es Javier. Ah, estás ahí. Hola. Es que es de Madrid, no es de acá ese. Bueno. Entonces, el problema, veremos, de nuestra cultura es que la subjetividad está reducida al sujeto. Y toda esta capacidad, toda esta potencia de descifración de las fuerzas, es decir, el saber del cuerpo, que es el saber de las fuerzas, está totalmente anestesiado, sofocado, disociado, desactivado, etc., etc. Pero llegaremos ahí. Entonces, lo que importa acá es que solo se puede pensar en identidad cuando todo eso está totalmente abolido de nuestra experiencia. Ahí sí tú te reduces al campo macropolítico de la distribución de lugares y puedes decir, tú estás ubicada acá
en Barcelona es de género X, de no sé qué, Y, de origen Z, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces lo que voy a hacer es comparar, para terminar, tengo tiempo para terminar acá, comparar dos extremos. Eu disse que é didático, porque nada de nós e nada no mundo é só uma coisa, só a outra. Entre os dois há infinitas possibilidades, mas lo haré así porque nos ayudará a entender mejor dónde quiero, qué deseo con todo eso, para después podermos avanzar. Entonces, la micropolítica del pensamiento-acción, dos micropolíticas, dos extremos. Una que voy a llamar de micropolítica activa y la otra que voy a llamar de micropolítica reactiva. La activa, que es la buena, la otra es la mala. Estou jogando. La activa, eu vou chamar de pensamento antropofágico, pero ahora não vou explicar nada de antropofágico, porque não temos tempo, mas bem no taller del PEI ou na discussão em algum momento. O que importa acá é que é um pensamento heterogenético, quer dizer, que engendra heterogeneidade, que engendra diferença. É um pensamento que produz diferença. Heterogenético, relacional, porque é desde esses efeitos da relação que ele se produz, e perspectivista. Perspectivista também não vou explicar muito, mas só para dizer que sempre desde a perspectiva de uma certa experiência do mundo, que não a perspectiva de uma teoria, sino de uma experiência do mundo, donde está más o menos, donde está acá en este caso, donde está presente este efecto de las fuerzas en tu cuerpo, ¿no? Y voy a decir que lo que conduce este pensamiento es una brújula ética. Y el otro que sería micropolítica reactiva, pensamiento antropofalo egocêntrico, tá todo aí, ó. Antropocêntrico, falocêntrico, egocêntrico e logocêntrico. Antropofalo-egocêntrico, homogenético, porque produz repetição, homogeneidade, identitário, colonial, capitalístico. Bueno, agora vou volver em los dos cortes de la fita, de la banda, para ver como funciona um, como funciona outro, e depois vocês me acordam que eu diga por que eu disse que um funciona bajo uma brújula ética e o outro na brújula moral. Primeiro vamos para a melhor cita, a activa. Mira a carita da pessoa, assim todo como são múltiplas formas que se vão produzindo, que está toda atravessada por las fuerzas e ao mesmo tempo reorganizando o marco cultural. Então, vamos ver. Pensamento heterogenético, relacional, perspectivista. Estou cortando fuerzas e formas. Então, se vamos pensar que o corte da banda é cada ação do desejo, por exemplo, minha conferência acá é uma ação, estou fazendo um corte. Não? Estou fazendo um corte em força e forma. Bueno, então, hago um corte, muito bem, acá, força e forma. Busco fazer mi corte movida por el punto de interrogação, é dizer, por aquello que, por essa experiência de outra maneira de ver e de sentir que já não se ubica com o repertório que tenho, por esta tensão que me transformou em um grande ponto de interrogação, eu sou uma inquietação encarnada, e aí é esta inquietação o que a sensação está situando aí, que experiência é essa que se produziu e que fricção nasce com meu repertório. Então, esse é meu ponto de interrogação. Estou seguindo, buscando fazer um corte orientada por este ponto de interrogação. Que não é traduzir, mas tenho que inventar algo que traga o que está neste ponto de interrogação para a realidade. Então, vou sempre seguindo meu ponto, nunca repetindo o mesmo ponto. Quando corto, sempre buscando seguir o ponto de interrogação, nunca ubicando-me desde um ponto que já cortei, sino sempre buscando escuchar o que me indica o ponto de interrogação, e vou, e mira. Uma vida singular, uma vida nobre, uma vida. Muito bem. Agora, vamos a ver o que se passa quando nós, os nossos amiguitos,
Antes de eso voy a leer una cita de Guattari que me gusta mucho, que es: más vale hablar aquí de un paradigma, eso respecto de este corte que vimos ahora, ¿no? De un corte antropofágico, heterogenético, relacional, etc. Imanente, perspectivista. Más vale hablar aquí de un paradigma protoestético, porque Guattari estava propondo, em vez de falarmos de paradigma logocêntrico, paradigma estético. Por que paradigma estético? Porque acá estamos pensando que a ação do desejo, esta ação pensante, que o pensamento em este tipo de corte não se baseia em logos, em la razão, senão se baseia em la própria maneira como se produz o pensamento no arte, que isso está chamando de paradigma estético, e que não tem a ver só com o arte, ou em todo caso não teria que ver, que é que a criação, o pensamento é criação, não é explicação, é criação. O que se vai pensar e produzir em uma obra de arte não é tradução de algo que já está, nem ilustração, nem explicação, senão se vai a tornar sensível a algo que é real, uma experiência que é real, mas que todavia não ganhou seu corpo, sua forma visível e visível. Então, esta é uma política de produção do pensamento, onde o pensamento é criação para tornar sensível a inserir em la cartografia do presente algo da experiência do presente que já está aí e que necessita incorporar-se, e isto vai ter como efeito uma transformação desta cartografia. Me entendem? Eu repito isso. Sim, vou retomar rapidito, é decir, para volver a la cita de Guattari. Uma coisa é o paradigma logocêntrico. Vou primeiro falar do paradigma logocêntrico e depois essa cita que vai quedar melhor. Vamos a ver. A micropolítica reactiva, que é o paradigma logocêntrico. O pensamento antropofálogo, logo-egocêntrico, homogenético, identitário, colonial, capitalístico e su brújula ética. Acá está o hombrecito e o ponto de interrogação. Como se não fosse comigo o ponto de interrogação. O ponto está allá, eu estou acá. Muito bem. Fugindo del punto como el diablo foge de la cruz, assim que se diz. Huyendo como el diablo huye de la cruz. Punto de interrogação, que horror. Isso é para gente flaca, deprimida, bipolar, incompetente, fracassada, incapaz de seduzir. Punto de interrogação, não? Temos para o ponto de interrogação toda a indústria farmacológica para silenciá-lo, porque em nossa cultura o ponto de interrogação é sinal de inferioridade. Se uno está como desubicado, desestabilizado neste momento tão crucial da vida, tão necessário, é porque é inferior, não? E não há nenhum ritual em nossa cultura, nada a nosso redor que nos permita sernos cargo deste momento de desestabilização para dar o tempo necessário para a gestação de uma nova forma de viver e um novo sentido, não? Nada. Al contrário, veremos o que se passa. Então, vou cortando mi banda, cortando, vuelvo al mismo punto donde siempre volví, al mismo punto, evitando el punto de interrogación, evitando sempre aí de pecito sobre a banda, assim, não? E aí? E acaba assim minha vida. Vida genérica, vida estéril, mísera vida. Bueno, então, que se passa acá? Se eu estou em uma micropolítica activa, não? Se eu hago os cortes da superfície do mundo, não? Se me desejo hacer sus cortes de la superficie del mundo en sus acciones, seguindo el punto de interrogación, si logro bien, a veces más, a veces menos, lo que voy a producir, lo que se va a pensar producir en mi acción, es algo que trae para la cartografía del presente una realidad virtual, real, que está en los cuerpos, pero que todavía
no estaba ni dicha, ni visible, ni audible, ni nada, y que pasa a se componer con la cartografía del presente y que va a producir una diferenciación de la forma del presente, como vimos eso, ¿no? Que va produzindo diferenciaciones de la forma del presente. Bueno, entonces, ¿qué me está guiando? El punto de interrogación. ¿Qué me está guiando en el punto de interrogación? Es la vida que ha producido estos efectos en mí, la vida del mundo en este momento produció esos efectos. Entonces, para la vida es que mi deseo age de manera que la vida pueda seguir fluyendo, pueda seguir afirmándose. Porque si no hago eso, la vida que produció esa nueva experiencia ¿cómo se dice? Se sufoca, ¿no? Se interrumpe y se sufoca en su proceso. Entonces, al contrario, en mi acción, yo produzo la posibilidad que eso se actualice en una nueva forma de realidad, una nueva forma de sentir, de comportarse, etc. Pero si yo tengo todos mis afectos y perceptos, mi capacidad tan fundamental de descifrar los efectos de las fuerzas del mundo en cuanto viviente en mi cuerpo, si eso está bajo anestesia, o si eso está bajo una disociación, o si eso está sofocado, si eso está suprimido, reprimido, aniquilado no está, porque senão estaríamos muertos. Está ahí, pero como lejos de mí. Si eso está ahí, si yo no puedo tener cuenta de eso, como si eso no existiera, ¿qué hago cuando estoy bajo una experiencia de desestabilización? Porque ya el mundo produció una otra experiencia que no cabe, por ejemplo, en la forma Revolución Francesa y el Estado burgués. No cabe. ¿Qué hago? ¿No? ¿Qué hago? Pero hay algo ahí que ya está en nuestros cuerpos, pero no cabe en la forma Estado burgués y derechos civiles solo. Hay algo más que hago. Bueno, si eso está totalmente desactivado en mi subjetividad, ¿qué hago con mi desestabilización? Igual mi deseo va a aparecer para hacer algo, porque no puedo quedar así desestabilizada para siempre. Entonces, mi deseo va a salir buscando un nuevo equilibrio. ¿Qué puedo hacer? Lo único que puedo hacer, si no tengo mi punto de interrogación, si no tengo acceso a esa experiencia y solo estoy me sintiendo un poco extraña, ¿qué voy a hacer? Con toda mi inteligencia y mi capacidad de percepción, voy a buscar todo lo que pueda consumir de imagen de mujer, de ropita, de tipo de casa, o de teoría, por ejemplo, teoría Deleuze, super chique, desodorante Deleuze. Voy a usar desodorante Deleuze para que este olor extraño desaparezca y yo hable lindamente con palabras deleuzianas. Y ahí tanto importa si es evangélico o deleuziano, porque es algo que voy a consumir para rápidamente reprogramarme y livrarme del malestar, ¿no? Y con eso yo quedo una presa fácil de cualquier cosa, que sea deleuzianismo o evangelismo, o izquierda o derecha, porque soy como una barata cucaracha tonta, que no tengo mi propia capacidad de ubicarme desde la vida para hacer mis elecciones, entonces yo puedo ubicarme con las cosas que idealizo y me identifico, ¿no? Entonces, bueno, por eso yo decía que la brújula que me mueve cuando no tengo eso es una brújula moral, porque lo único que puedo hacer, tengo que colgarme en algo, un sistema moral, que sea un sistema teórico o cualquier cosa, un sistema de comportamiento, que voy a imitar para volver a ubicarme. Entonces compro, por ejemplo, soy muy chique, entonces voy a comprar unas ropas Jorge Armani, ¿no? Jorge Armani, no sé qué, o si soy más bien del tipo activista, voy a comprar unos botas, no sé qué, y voy a poner ahí las cositas, me voy a componer, y por un día, por lo menos, me sentiré como reconocible, para mí mismo y para los otros, ¿no? Entonces va a ser la base de la consumación de cosas. Pero estoy como una cucaracha tonta, un zombie, en relación a lo que de hecho la vida me está pidiendo.
Por eso dice brújula moral, porque voy a utilizar cualquier sistema moral para orientarme. Y mientras que el otro es una brújula ética, porque no es un contenido que me está conduciendo, un contenido ideológico que sea cualquiera, sino lo que va a permitir que la vida siga su flujo, no se interrumpa, no se afogue, siga afirmándose, ¿no? Bueno, entonces la frase de Guattari. Mas vale hablar aqui de um paradigma protoestético. Ele disse protoestético porque não quer que a gente aí pega o desodorante Guattari e diga, ai, super paradigma estético, tão incrível. A mim me gusta o paradigma estético, como é arte. Ayer estive numa vernissage, estava lleno de paradigma estético, incrível. Ai, que delícia, encontrei esse. Então, assim, para já evitar essa merda toda do campo de arte, não, protoestético, para subrayar que não nos referimos ao arte institucionalizado, a suas obras manifestas no campo social, sino a uma dimensão de criação em estado nasciente. Es decir, lo que importa não é o arte. El arte es solo el nombre del campo de concentración donde en la cultura moderna occidental se autorizó, y mismo eso ya está jodido, se autorizó que esta otra manera de descifrar el mundo siguiera activa. Entonces, desde el siglo XVIII, en la cultura moderna occidental se inventó una cosa llamada arte, y solo en eso se podía hacer eso. Y todo lo demás es cucaracha, ¿cómo es? Barata tonta, cucaracha tonta, pero sin la posibilidad de utilizar eso, ¿no? Reducido al sujeto. El arte era este campo de concentración de la posibilidad del saber del cuerpo, pero igual con el capitalismo cognitivo, con el capitalismo financiero, sabemos que ya se fue también, ¿no? Ya no está bien ahí, pero igual como en cualquier sitio hay que luchar, ¿no? Para mantener vivo, ¿no? Pero ya el tiempo que eso estaba fuerte, tentando agir desde ahí, ya no está. A sus obras manifiestan en el campo social, sino a una dimensión de creación en estado naciente, potencia de emergencia que subsume la contingencia. Entonces, lo que interesa es esa potencia de emergencia, esta dimensión de creación en estado naciente. ¿Está claro eso? Y que necesariamente subsume la cartografia atual contingente. Agora vamos ver, nós já vimos, não, o pensamento reativo, já temos que terminar. Bueno. Então, vou terminar dizendo que, em vez de pensarmos na doutrina pós-colonial acadêmica, e su Santo Sur, El Salvador, depois, outro momento, podemos falar do Santo Sur. Nós somos representantes do Santo Sur, não? Da América Latina, Santo Sur, todo viene del sur, ¿no? La salvación, como si fuera, ¿no? Voy a contraponer a eso la descolonización permanente del inconsciente y sus irrupciones creadoras. Y voy a hacer 8 sugerencias para descolonizar el inconsciente. Desanestesiar la vulnerabilidad ante las fuerzas. Reactivar el saber del cuerpo. Lo que llamamos saber del cuerpo es el saber de las fuerzas, ¿tá? Desobstruir el acceso a la sensación, sostenerse en la tensión de lo extraño familiar hasta crear un decir que, por ser portador de su pulsación, sea capaz de actualizarlo. No atropellar el tiempo propio de la creación. No renunciar al deseo. No negociar el innegociable. Ejercer la función ética, política y clínica del pensamiento. Y para terminar, una cita de Viveiros de Castro: convertir, revertir, pervertir o subvertir el dispositivo de sujeción armado desde la conquista, de modo tal de que se torne un dispositivo de subjetivación. Dejar de sufrir la propia indianidad y empezar a gozarla. Una gigantesca reacción colectiva, por decirlo en los viejos términos psicoanalíticos. Una carnavalización étnica, el retorno del reprimido nacional. Bueno, esse trabalho está dedicado
a todos aquellos que desean y actúan. ¿Se acuerdan de William Blake? Aquele que desea, pero no actúa, engendra peste. Este peste, porque si no actúa, tú no haces el corte en otro sitio y la vida se interrumpe, ¿no? Entonces, aquellos que con sus acciones creadoras, movidas por el deseo, intentan convertir, revertir, pervertir, subvertir, desprogramar, desinstalar, desinstaurar, desestabelecer, deshacer, desmontar, desarmar, desfetichizar, desconfigurar, vaciar, burlar ou simplesmente abandonar o inconsciente colonial. Graças.